Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy estamos acá compartiendo esta clase sincrónica de alguna manera en forma virtual para tratar de explicarles un poquito lo que es el contenido que quería desarrollar que tiene que ver con los oficios y profesiones. Nosotros hemos venido viendo en estas semanas los distintos enfoques con los cuales se puede enseñar las ciencias sociales, tanto el enfoque tradicional como el enfoque renovado, y hoy la propuesta es ver específicamente cómo trabajar estos enfoques a partir de una temática propia del nivel inicial. Vamos a comenzar compartiendo una presentación que he titulado Oficio versus Profesión. La idea es poder empezar a trabajar estos conceptos y ver si significan o no significan lo mismo, y dentro de ello saber cómo manejar esta capacidad profesional que es dominar los saberes a enseñar. ¿Qué significa dominar los saberes a enseñar? Significa que nosotros no solamente debemos conocer el contenido que vamos a enseñar, sino que debemos conocer de qué manera debemos transformar este contenido para ser enseñado a los niños. Vamos a arrancar primero tratando de cuestionar o de poner en, digamos, en palabras cuáles son las diferencias cuando hablamos de un oficio y de una profesión. Cuando yo hablo de un oficio, hablo de una palabra que proviene del latín llamada officium, que significa obra y hacer, es decir, las cosas que uno hace, las cosas que uno puede cumplir. Es una palabra muy antigua que tiene que ver con el mismo origen del hombre, donde el hombre comienza a elaborar sus propias herramientas con sus manos, ¿sí? Y que ese conocimiento lo transmite de padres a hijos. Son cosas que una persona sabía hacer, se transmiten de generación en generación. En cambio, la profesión es una palabra que proviene del latín profesio, que significa carrera u ocupación. Esta palabra profesión aparece cuando surgen las primeras universidades en la época medieval, es decir, estas casas de altos estudios que daban la formación en algún área de conocimiento. Para yo ejercer una profesión, debo hacer cosas que se deben aprender estudiándolo. Es un conocimiento especializado. Cuando yo hablo de un oficio, son labores manuales o artesanales. Todo conocimiento y formación viene desde el ámbito informal. No voy a la escuela para aprender el oficio, lo aprendo en mi casa, lo aprendo por la práctica, lo aprendo viendo de mis familiares, ¿sí? Ejemplos de oficios son el bombero, el panadero, el cerrajero, el herrero, el carpintero. En cambio, cuando yo hablo de profesión, hablo de un trabajo que requiere de un conocimiento especializado, ¿sí? Este conocimiento especializado supone una formación académica, una serie cantidad de años en una institución, ¿sí? De educación que al finalizar los estudios y después de haber aprobado esa formación, se me otorga una titulación. Con ese título se me permite, se me habilita para que yo pueda ejercerlo. Las profesiones que puse como ejemplo, obviamente la de maestro, veterinario, ingeniero, bibliotecario. Vamos a dar un ejemplo. Y acá se me ocurrió que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que se nos rompió la canilla en casa, el cuerito está perdiendo una canilla, ¿sí? A veces si yo vi que en mi casa mi papá lo arreglaba, mi abuelo, mi mamá, mi hermano, el que sea, sabía cómo arreglar este desperfecto, yo me pongo y lo cambio, lo arreglo, lo ajusto, agarro una pinza, compro los materiales y lo hago solo. No necesito haber obtenido un título para hacer esto. Ahora, obviamente, si quiero a lo mejor que una persona especializada que conozca más de este oficio lo haga para que quede más prolijo, porque yo no lo sé hacer, entonces buscaría un plomero, pero no es indispensable. En cambio, si yo, por ejemplo, estoy en el patio de la escuela, un alumno mío se golpea en el patio, se cae jugando y vemos que se empieza a quejar con mucho dolor, que en su mano izquierda, que no la puede mover, lo primero que hago es no tocarlo. ¿Sí? Trato de consolarlo, de llamar al servicio de emergencia y que venga alguien de este servicio de emergencia para asistirlo. Esa persona que va a venir es un paramédico, ¿sí? Una persona que tiene conocimientos y una titulación para determinar si este niño debe ser trasladado a un hospital, si simplemente con un reposo y algo de hielo o calor, dependiendo de qué haya sido el golpe, pueda pasar o no de esta situación. Entonces, son situaciones en las cuales
Necesitamos a veces el conocimiento que tenemos, pero en otras es necesario que la persona que realmente se formó y se preparó para ello determine qué se hace en esa situación. ¿Qué contenidos tendríamos que enseñar nosotros en el nivel inicial sobre oficios y profesiones? Bueno, lo primero que tenemos que hacer como docentes es dirigirnos al diseño curricular de la provincia de Córdoba. Ese diseño curricular de la provincia de Córdoba es el que nos va a prescribir, lo que va a determinar qué contenidos hay que abordar. Obviamente que lo que determina es en líneas generales, ¿sí? El diseño curricular de la provincia de Córdoba establece lo siguiente: reconocer la diversidad de profesiones y oficios presentes en la comunidad, identificar sus funciones, las herramientas e instrumentos que utilizan para ello. Entonces, da una línea general que yo luego tengo que tomar. ¿Qué vamos a ver de estos oficios o estas profesiones? ¿Con qué sentido? Y por lo tanto, transformar esos contenidos en los contenidos que van a ser aprendidos por mis alumnos. Pero también yo acá dije, qué bueno y qué rico podría ser comparar nuestros diseños curriculares con el de otras provincias o el de otras ciudades. Y acá tomé dos ejemplos, uno del gobierno de la provincia de Buenos Aires y otro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, vamos a dejar de compartir, ¿sí?, esta pantalla y vamos a pasar a trabajar sobre lo que dicen los diseños. En este caso, el diseño de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, nos especifica relaciones de los cambios y permanencias en la escuela. mm, No, acá dice relaciones entre los trabajos con los conocimientos que requieren, los materiales, las herramientas y maquinarias que se utilizan, la organización del espacio donde se desarrollan, los derechos de las y los trabajadores, las normas que los regulan, las dificultades que se suscita, la indumentaria que precisan, etcétera. Por ejemplo, dice. Y vamos al ejemplo, relaciones entre el trabajo de tamberas y tamberos con el horario en que se levantan para ordeñar las vacas, las condiciones climáticas, las maquinarias que utilizan, las normas que cumplen. Relaciones entre el trabajo de vendedora o vendedor ambulante en la calle y los elementos que utiliza para llevar y exhibir la mercadería, las dificultades que tiene ante las inclemencias del tiempo y con los comercios del barrio y la policía en los lugares donde no está permitida esta actividad. Otro ejemplo de temática dice, inicio en el cuestionamiento del acceso desigual y estereotipado a los trabajos que desarrollan mujeres y varones en diferentes ámbitos. Por ejemplo, inicio en el cuestionamiento de la distribución desigual de los trabajos que habitualmente realizan las mujeres y las niñas en el hogar y que podrían realizar los varones y viceversa. Inicio en el cuestionamiento de los trabajos que habitualmente hacen las mujeres fuera del hogar y que podrían realizar los varones y viceversa. Acá también dice, por ejemplo, observación sistemática, elaboración y realización de encuestas y entrevistas, búsqueda de información, etcétera. Otro ejemplo por ahí importante para ver es lo que dice la Municipalidad de Córdoba. ¿Qué nos dice en el diseño para jardín maternal? ¿Sí? Indagación de algunos trabajos que realizan distintas personas, más genérico, ¿sí? Pensando justamente en esto que estamos hablando de que son niños tan pequeños, bueno, solamente ver algunos trabajos. Y en el caso de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí?, nos especifica. Dice acá, indagación de las funciones que llevan adelante las instituciones de la comunidad, los trabajos de las personas. ¿Sí? ¿Por qué leemos los diseños? Porque nosotros para planificar nuestras propuestas, primero tenemos que recurrir a la bibliografía de base, a la que prescribe el contenido, y luego de ahí desprender, ¿sí?, cuál va a ser el contenido que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Teniendo en cuenta justamente esta propuesta, ¿sí?, de los diseños, les voy a dejar una tareita para realizar, ¿sí? Voy a compartir la pizarra, ¿m?, con la tarea con la que vamos a realizar ahora. Vamos a ampliar un poquito.
El trabajo para el lunes 6 de mayo será que cada grupo deberá redactar 3 contenidos para una sala de 5 años, teniendo presente desde qué enfoque realiza la propuesta. Tener en cuenta los diseños curriculares de la provincia de Córdoba para redactar estos contenidos en forma de aprendizajes. Considerar qué contenidos son apropiados enseñar a los niños por su edad, por los conocimientos previos que podrían tener y por la mirada de la realidad social que tendrán como docentes. ¿Esto qué quiere decir? Los grupos son los que se han formado para dar clase. Cada uno de esos grupos va a pensar en una hipotética sala de 5 años, ¿sí? Que son los niños más grandes del jardín, para que sea más sencillo la selección de contenidos, porque es donde se puede dar mayor profundidad. Y a cada grupo le voy a asignar una temática, ¿sí? Con un enfoque. Tener en cuenta qué prescribe el diseño curricular en forma general, ¿sí? ¿De qué habla el diseño curricular? Y segundo, y en segundo lugar, hay que tener en cuenta una serie de elementos importantes al momento de seleccionar los contenidos. ¿Qué deben saber los niños con 5 años? ¿Hasta qué punto, sí, podemos desarrollar los contenidos? ¿Cuáles serían los apropiados para aprender? Segundo, ¿qué conocimientos previos podrían tener según lo que yo haya elegido? ¿Mm? Y tercero, ¿cuál es mi mirada de la realidad social? ¿Cómo yo veo esos oficios o profesiones? ¿Por qué? Porque desde mis conocimientos también eso se va a volcar en la selección del contenido y por supuesto después de las actividades que proponga. ¿Cómo nos vamos a distribuir? Del siguiente modo. Va a haber un grupo que va a desarrollar oficios desde un enfoque tradicional. Otro grupo va a desarrollar profesiones desde un enfoque tradicional. Otro grupo, profesiones desde un enfoque renovado. Otro grupo, oficios desde un enfoque renovado. Otro grupo, las profesiones no convencionales, como cuáles, por ejemplo. Profesiones no convencionales podrían ser las de programador, ¿sí? Podrían ser las de diseñador gráfico, ¿sí? Eh, Grupo número 6, los oficios del ámbito rural desde un enfoque renovado, por ejemplo. Los tamberos y tamberas, como mostraba ahí, los que manejan un tractor, los que cosechan la papa, la manzana, ¿sí? Que trabajan como agricultores sin ser, ¿sí? Específicamente ingenieros agrónomos. ¿Mm? Entonces, la idea es poder ir desarrollando cada uno de estos ejemplos para poder ver y compartir justamente lo que estamos analizando. Bueno, con esto doy por concluida la clase.